Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo mi balance de lecturas del año 2020 y en caso de que no lo conozcan, el balance de lecturas es un video que hago regularmente para ver qué lecturas hice en el año anterior. Me sirve para hacer un poquito de estadísticas y ver si leí más hombres o mujeres, si leí diversos géneros o si me concentré en alguno. También para ver si leí suficiente variedad en cuanto a la nacionalidad de los autores y pues en sí a diversas culturas, y también para ver si leí más libros en físico, en digital, audiolibros, si leí más en inglés o en español y algunas otras cuestiones. Así que bueno, sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a las estadísticas y me voy a hacer un poquito para acá para en primera instancia comenzar con las estadísticas de Goodreads. Como muchos de ustedes saben, Goodreads tiene una opción que se hace anualmente que te da tu año en libros, y si les interesa ir a ver mis años en libros les voy a dejar el link aquí abajo. Y bueno, esta es la pantalla principal de las estadísticas que nos arroja Goodreads. El año 2020 fue mi mejor año lector en la vida y supongo que será así por siempre, porque leí 250 libros, que se me hace una cantidad muy exagerada, pero les cuento que muchos de estos son novelas gráficas y cómics y por eso es que el número se elevó tanto. También leí 55.665 páginas. Como ya les comenté, muchas son novelas gráficas y cómics, entonces por eso es que el número es tan grande. De acuerdo a Goodreads, el libro más corto que leí es Un día antes de la revolución, de Ursula K. Le Guin, que es un pequeño relato en el cual nos cuentan la historia de una protagonista que nos habla de qué pasó justo un día antes de la revolución, cómo se sentía, qué hizo, cuáles fueron los planes y demás. Por otro lado, el libro más largo que leí fue The Toll, de Neil Shusterman, que es la tercera parte de la trilogía de Ciega. Y debo decirles que esta trilogía me gustó bastante. El libro, el último, la verdad creo que fue el que menos me gustó. Creo que el primero y el segundo son mucho mejores. Pero aún así, la verdad es que es una serie que yo les recomiendo muchísimo. Si les interesa la ciencia ficción, la inteligencia artificial y en sí toda la cuestión de tecnología, y también un aspecto filosófico y un debate sobre la mortalidad y la vida en sí. Es un libro muy interesante y se lo recomiendo bastante. También, de acuerdo a las estadísticas de Goodreads, podemos ver que mi promedio de páginas por libro fue de 222, que la verdad se me hizo un número bastante bueno, considerando que leí muchos libros cortitos en algunos casos. Y también el libro más popular que leí de acuerdo a Goodreads y en la plataforma de Goodreads fue Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que como muchos saben es un clásico y tiene más de 6 millones de registros en la página de Goodreads. Y el libro menos popular que leí es uno que se llama Había una vez pero al revés, de Vivian Mansour, que solo tiene 19 registros en la página. Por otro lado, les puedo decir que mi calificación promedio fue de 3.6 estrellas, que se me hace bastante bien. Como muchos de ustedes saben, yo soy un poco estricta, raramente doy 5 estrellas y las 4 también están contaditas. Y este año leí varios libros que no fueron muy buenos, a los que les di 2 o 3 estrellas, entonces se me hizo que fue un promedio aceptable. Y ya para terminar estas estadísticas, Goodreads también me mencionó que el libro que está mejor rankeado en su página es el de The March, de John Lewis, que tiene 4.6 estrellas. Este libro yo se los mencioné como uno de mis libros favoritos en el año 2020. Si les interesa, les dejo ahí el video en la i y también en la cajita de la descripción para que vayan a verlo, porque de verdad este es un libro que vale muchísimo la pena. Y bueno, ahora sí vayamos a las estadísticas particulares que yo hago. Las hago en un Excel y luego hago grafiquitas, así que les voy a mostrar aquí los resultados. Y la primera cosa que veo es cuántos hombres y cuántas mujeres leí. En esta ocasión también conté con un autor que es una persona no binaria. En el 2020 leí 81 mujeres, que representan el 32% de mis lecturas. Leí 168 hombres, que representan el 67%, y como ya les comenté, hice una lectura de un autor no binario, que es un poquito menos de 1%. Y bueno, les debo decir que estos números no me agradan mucho, porque me hubiera gustado que la proporción de mujer-hombre fuera mucho más pareja. Pero bueno, creo que tendré que hacer unos cambios bastante radicales en mi selección de lecturas para el año 2021, porque sí me gustaría que mínimo esté un 40-60 o 45-55. Obviamente lo ideal sería un 50-50, pero sé que históricamente los hombres han escrito más, así que bueno, mínimo me gustaría que estén un poquito más parejos. Después pasemos a hablar de los países que leí, y desgraciadamente sigo con este problema de que no descolonizo mis lecturas y que más del 50% de los autores que leo son ingleses y estadounidenses. Leí 117 libros de autores de Estados Unidos, que representan el 44% de mis lecturas. Después leí 37 libros que fueron publicados en Japón, y estos representan el 15%.
Leí 24 libros publicados por autores del Reino Unido que representan al 10% de mis lecturas. Después leí 10 autores mexicanos, que me hace muy orgullosa que por fin leí tantos, y solo son un 4%. También leí ese mismo número de autores canadienses, que nuevamente son un 4%. Después leí 6 autores franceses, que representan un 2.5%. Y de España y Argentina leí 5 autores de cada país. Después de Escocia leí 4 autores. De Chile, Italia y Suecia leí 3 libros o 3 autores. De Australia, Nigeria, Portugal, Rusia, Bélgica, Colombia y Alemania leí 2 libros. Y de los siguientes países leí uno: Bolivia, China, Noruega, Brasil, Holanda, Uruguay, Israel, Islandia, China, Vietnam, Irán, Austria, Polonia y Perú. Entonces creo que a pesar de que sí tengo una tendencia muy fuerte hacia los Estados Unidos, Japón y Reino Unido, debo decir que sí estuvieron un poquito variaditas las lecturas, pero me gustaría diversificar todavía más, me gustaría tener muchos más autores africanos y asiáticos, así que si tienen recomendaciones de cualquier país de esos lados, por favor no duden en dejarme sus recomendaciones por acá. Después quiero pasar a contarles un poquito de cómo estuvieron mis estadísticas sobre los idiomas. Yo leo mayoritariamente en inglés y en esta ocasión no fue la excepción. Leí 204 libros en inglés que representan el 82% de mis lecturas y en español leí 46, que es un número bastante grande considerando mis estadísticas pasadas, pero solo representa el 18%, así que si tienen libros que sean originalmente publicados en español o que sean traducciones, no duden en dejármelas también por acá. Pasemos al formato en el que leo los libros. En esta ocasión sí tuve 3 formatos, que es el formato de libro en digital o electrónico, el formato físico y también el audiolibro, que no son leídos sino escuchados. En el formato digital, que ustedes saben que es mi formato favorito, leí 232 libros que representan el 95% de mis lecturas, o sea, casi todo. Solo leí 2 libros en formato físico, que son un poquito menos del 1%, y en audiolibro leí, o bueno, escuché 11 audiolibros que representan el 4% y fueron una buena mezcla para incrementar un poquito mis lecturas, sobre todo al final del año. Después les cuento que solo hice una relectura, que es menos del 1%. La verdad, solo releí Flip de Wendelin Van Dranen, que ustedes saben que es una de mis obras favoritas y que disfruto mucho. Y pues yo creo que este año voy a hacer un par de relecturas, pero ya les contaré en el balance del 2021. Después también les quiero mencionar que últimamente quiero enfocarme en leer obras un poquito más antiguas, no muchísimas, pero sí, porque me he notado que leo generalmente libros que fueron publicados en los últimos 20, 30, 50 años. Y pues les cuento aquí más o menos cómo me fue con esto. Leí 13 libros que fueron publicados antes de 1920, que representan más o menos un 5%. Después leí 8 libros publicados de 1921 a 1940, que representan un 3% de mis lecturas. Después leí 9 libros publicados de 1941 a 1960, que nuevamente son aproximadamente un 4%. Leí 10 libros que fueron publicados de 1961 a 1980, nuevamente un 4%. Y después leí 37 libros que fueron publicados de 1981 al 2000, lo que representa un 15%, que como les digo ya son los números más cercanos y lo que más leo últimamente. Y para finalizar, leí 173 libros que fueron publicados en los últimos 20 años, del 2000 al 2020, lo que representa un 69% de mis lecturas. Como pudieron apreciar en mis estadísticas, es muy pero muy frecuente que yo lea libros muy recientes, así que si ustedes tienen clásicos o libros que hayan sido publicados antes de 1900 o 1950, me encantaría que me los dejen aquí abajo porque me gustaría leer literatura un poquito más antigua. Después quiero mencionarles que hice una clasificación muy general de ficción y no ficción. Debo decirles que esto no es 100% verídico porque al final hice una distinción entre mangas y novelas gráficas aparte de todos los otros libros, entonces no me quedó al 100, pero bueno, más o menos tengo de ficción 179 libros que representan más o menos un 72% y de no ficción un 71 que son como el 28%. Como les digo, casi todos los libros de novela gráfica y manga quedaron en la sección de ficción, pero algunos de ellos, sobre todo la novela gráfica, suele ser mucho de no ficción, así que yo diría que los porcentajes finales son 65% de ficción y 35% de no ficción. Después quiero pasar a unos subgéneros de ficción y de no ficción. Debo decirles que estas son categorías muy generales y pues un poco subjetivas, pero se las cuento por si les interesa. Leí 2 libros de poesía, 5 libros de romance, 5 libros de chick lit, que son un poquito distintos de los de romance porque estos van más enfocados como a mujeres.
También leí 3 libros de teatro que me gustó porque iba de acuerdo con mis propósitos literarios. Leí 10 libros de Young Adult o literatura juvenil. Leí 5 libros infantiles, aunque yo sentía que no, pero sí leí varios libros infantiles. Leí 37 libros que podrían considerarse como ciencia ficción o distopía. Sobre todo, les digo, varios de estos eran parte de los cómics y las novelas gráficas que leí. Leí 21 libros clásicos que me sorprendió bastante. Algunos son clásicos más contemporáneos, pero sí leí varios libros que cumplen y entran en esta categoría. También leí 7 libros contemporáneos, o podríamos decir que adulto, que no supe muy bien en qué otra categoría poner, entonces los que no quedaban en ninguna los ponía aquí. Leí 4 libros de horror, terror, misterio o cuestiones similares. Y también pues les cuento que leí 34 libros de manga, que en realidad eran 2 series que tenían muchísimos. Y también empecé una serie que se llama Monster, pero esa nada más leí 2 volúmenes, así que me falta. Y de novelas gráficas leí 47. No sabía que había leído tantas novelas gráficas, pero mayoritariamente las leí en el mes de mayo y junio, así que si les interesa saber un poquito más de las novelas gráficas, les recomiendo que vayan a ver esos wrap-ups. Y ahora pasemos a los subgéneros de no ficción. Aquí también son así como categorías muy generales. Leí 7 libros de arte que incluyen diseño, foto, creatividad y cuestiones similares o relacionadas con este pues concepto. También leí 17 libros de autoayuda y de superación. Como les he comentado en otros videos, los últimos 2 o 3 años sí me he estado enfocando en leer varios libros de estos porque me gustan y he aprendido cosas que sí me han sido útiles en mi vida. También leí 6 libros de ciencia. Muchos de ellos estaban enfocados en salud, pero también incluí una que otra ciencia. Leí 8 libros que están relacionados con economía, finanzas o cuestiones similares un poco relacionadas con dinero. Leí 6 libros particularmente enfocados a la escritura, ya sea que los autores nos hablaban un poquito de estos o que eran una especie de manual para escribir mejor. Leí 3 libros sobre feminismo, 8 libros relacionados con filosofía, 9 libros muy enfocados en la historia, 20 libros que eran memorias o autobiografías. Este fue un género que tomé bastante el año pasado y la verdad es que me gustaría mucho explorarlo en los años siguientes. 14 libros eran relacionados con negocios, emprendedurismo o cuestiones un poquito más así de business. También leí 15 libros sobre psicología, que es una rama que me gusta bastante y de la cual aprendo mucho porque no solo me ayuda a comprenderme más y a aplicar algunas cosas, sino que también me ayuda a entender a otros. Y también leí 3 libros sobre veganismo porque ya saben que ese tema me gusta mucho. Y esos fueron los subgéneros que leí. Siento que algunas cosas me gustaría cambiarlas, así que ya les estaré contando un poquito más en mis futuros videos. Y pues ya para terminar, quiero mencionarles también cómo es que llegué a los libros que leí. Este año estuve leyendo mucho por recomendaciones que vi en internet y por cuestiones similares, pero también leí mucho por recomendaciones que me dieron tanto personalmente como también recomendaciones que veía en BookTube, en YouTube en general, o pues que veía por algún lado. Y sin mucho más, les cuento que 77 libros los leí porque vi alguna recomendación en el internet, sobre todo en blogs o en listas o cuestiones así, y eso representa el 31% de mis lecturas. Recomendaciones personales fueron 65, que es un número bastante grande y representa más o menos un 26%. Leí 37 libros porque ya había leído al autor y por ende quería leerlo, ya sea que lo conocía o que me lo habían recomendado y también por eso pues quería leerlo, y eso representa el 15% de mis lecturas. También leí 36 libros porque los vi recomendados en algún lugar de YouTube, muchos de ellos en BookTube, pero también en otros videos que veo porque soy media adicta a YouTube, entonces eso también me ayuda mucho y a eso representa el 14%. Después leí 16 libros porque yo pues tenía curiosidad de leerlos, me llamaron la atención por su título o lo que sea, y eso representa el 6%. Leí 8 libros gracias a Bookmate porque Bookmate a veces nos recomienda libros dependiendo de los libros que ya hemos leído o los que tenemos en listas, y eso representó un 3% de mis lecturas. Después leí 6 libros por la colectiva de libros bifortipos, que ya saben que leemos mujeres y les recomiendo que nos sigan en todas nuestras redes sociales. También leí 4 libros porque vi películas o series y por ende me dieron ganas de leer el libro en el que estaban basados, o incluso leí los libros antes de ver las series y las películas, y eso fue un 2% de mis lecturas. Y finalmente leí 2 libros por recomendaciones de Amazon. Entonces, bueno, esas fueron mis estadísticas y ese fue mi balance lector del 2020. Me encantaría que me digan qué opinan al respecto, si ustedes hacen balances lectores o no, qué estadísticas consideran más importantes. Y no olviden contarme cuáles son sus planes para las lecturas del año 2021.
Si tienen alguna recomendación de autoras, sobre todo de autoras y de autores africanos, asiáticos y latinoamericanos, no deben de dejarlas aquí abajo. Si también me quieren recomendar algo de ensayos o poesía, son muy bien recibidas. Y bueno, eso es todo lo que les quiero mencionar. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y que les haya pues hecho reflexionar un poquito sobre el tipo de lecturas que hacen. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros, literaturas y balances lectores, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.